hay una alimentación, ¿sí? ¿Cómo vive el ser humano? Con base a la alimentación, ¿no? ¿Sí? Primerito es la alimentación, después viene, en todo caso, el trabajo, que es fundamental también, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, para desarrollar un trabajo, tiene que haber antes alimentación, ¿sí? Bien, ¿qué se va a producir? Bueno, bienes y servicios. ¿Qué tipo de bienes? Ya lo estamos viendo, diferentes tipos de bienes que la sociedad, en este caso, está demandando, ¿sí? Servicios, diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, el problema ahorita con el internet, que ciertos compañeros de ustedes según tienen problemas, ¿sí? Les gusta tener la pantalla apagada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están acostados, tienen otras actividades, ¿sí? Ya me ha sucedido, por eso ya no tan fácil acepto que tengan las cámaras apagadas. No me gusta dar clase nada más viendo cuadritos, ¿sí? Me gusta verlos a ustedes. Así como supongo que a ustedes también les gusta que yo esté presente, ¿sí? Pues imagínense si yo apago esto desde un principio, ¿sí? Desde un principio. Entonces yo creo que a algunos les incomodaría, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces aquí, ¿qué se va a producir? Lo que se está demandando, porque no se va a producir algo que no se está demandando, se cae en una sobreproducción, ¿sí? Se cae en una sobreproducción. Se cae en una crisis, en todo caso, económica. ¿Por qué? Porque se está produciendo algo que la sociedad no está necesitando. Se va a producir, ¿sí? Lo que la sociedad está demandando, está necesitando, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo se va a producir? ¿Cómo se va a producir? Voy con el segundo. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo se va a producir? Con trabajo. Con trabajo. ¿Qué más? Con los recursos naturales. Máquinas. ¿Qué más? Máquinas. ¿Qué más? Cultivando. ¿Perdón? Cultivando. Cultivando. Fíjense bien. Me dijeron trabajo, máquinas, cultivando. ¿Sí? Se utilizan los factores productivos, efectivamente, ¿sí? Nada más que ustedes les dieron otro sinónimo, ¿sí? Que está bien, ¿sí? Le dieron otro sinónimo, que son, en todo caso, utilizando los factores productivos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos factores productivos, sí? Tierra, ¿sí? Trabajo, capital. Dice, ¿cómo se va a producir? Utilizando los factores productivos. ¿Y cuáles son esos factores productivos? Bueno, tierra, los recursos naturales, ¿sí? La materia prima, que eso lo vamos a ver más adelantito, un poquito más desglosado, ¿sí? Más desglosado. Tierra, los recursos naturales, ¿sí? El trabajo, la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, ¿sí? Y la maquinaria, herramienta, ¿sí? Los recursos económicos, que esto nos lleva a producir, en este caso, los bienes y los servicios, ¿sí? Generan bienes y servicios, ¿sí? Generan bienes y servicios, pero a la vez también retribuyen, en este caso, ¿sí? Renta, intereses. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo, ¿sí? Salarios, por ejemplo, ¿sí? Para los trabajadores. Ganancias. Entonces, lo que se obtiene de ganancias, lo que se vuelve a invertir para seguir, en este caso, produciendo bienes y servicios, ¿sí? Produciendo bienes y servicios. Bien.
¿Para quién se va a producir? Para la sociedad. Para la sociedad. Efectivamente, para la sociedad, ¿sí? Para la sociedad se va a producir los diferentes bienes, ¿sí? Los diferentes bienes y los diferentes servicios, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad está demandando internet de buena calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer Telmex y otras compañías, ¿sí? Entonces, mejorarla, en este caso, ¿sí? Toda la cuestión del internet, ¿sí? Con calidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como lo hemos mencionado, para producir, ¿sí? El gobierno subsidia al sector agropecuario, ¿sí? Subsidia para que constantemente se esté produciendo. Y es importantísimo, vuelvo a repetir, aquí con respecto a la alimentación. Por ejemplo, el gobierno, bueno, subsidia a los campesinos que se dedican a cultivar maíz. ¿Por qué? Fundamental la tortilla para el mexicano, ¿sí? Fundamental. Entonces, ¿quiénes están demandando las tortillas? Los mexicanos, ¿sí? Los mexicanos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer tortillas, ¿sí? Entonces, también se produce para ciertos capitalistas, para ciertos inversionistas, por ejemplo, para ciertos empresarios, se llega a producir ciertos bienes, hablando de recursos, hablando de materia prima, para que ellos lleven a cabo su producción, ¿sí? Su producción. Bueno, contar todos los videos que ¿Dudas? hicimos de las un video explicando lo de la ¿Dudas? práctica donde se investigó lo de los instrumentos. Bien. Vamos con otro punto importante. Necesidades, ¿sí? Necesidades. Satisfacción. Fíjense bien aquí. Por ejemplo, en este caso, hay una serie de necesidades de orden vital, ¿sí? Ya sean económicas o ya sean, en este caso, humanas, ¿sí? Hay necesidades humanas y necesidades económicas, ¿sí? Pero también hay, como acabo de mencionar, en cuestión de la satisfacción, ¿sí? En cuestión de la satisfacción. Por ejemplo, en este caso, ustedes están realizando una actividad ahorita. ¿Y por qué están realizando esta actividad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan pasar la asignatura, ¿no? ¿Y por qué necesitan pasarla? ¿Por qué necesitan pasar la asignatura? Para poder seguir avanzando. Para poder seguir avanzando. Ahorita tienen una necesidad, quieren ser alguien en la vida, ¿no? ¿Sí? Quieren ser alguien en la vida, quieren ser un profesionista, ¿sí? El trabajo que les conlleva, fíjense bien, la necesidad, trabajo y la satisfacción, ¿sí? Necesidad, trabajo y satisfacción, ¿sí? Vuelvo a repetir, actualmente están realizando una actividad. ¿Por qué? Porque al cumplir esta actividad, ustedes quieren cumplir y sentirse satisfechos, ¿sí? Entonces tienen una necesidad de ser alguien en la vida, de ser un profesionista, ¿sí? El trabajo que les conlleva al tomar las clases, ¿no? Y más ahorita, por ejemplo, en línea y trasladarse a la escuela, ¿sí? Ayer me fue muy bien, que por cierto, hago un paréntesis, ayer me fue muy bien con los grupos de los lunes y los miércoles, ¿sí? Todos se presentaron a clase presencial. Y antes que se me olvide, nos toca en el salón 226, segundo piso. 226, segundo piso. ¿Sí? Me fue muy bien con los dos grupos, ¿sí? Ya no surgía dar clase presencial. Bien.
Entonces, hay una necesidad en este caso, bueno, una aparición de la necesidad. Quiero ser alguien en la vida, quiero ser un profesionista, quiero ser un buen ingeniero constructor, quiero ser honesto, pero el trabajo que me lleva o que me conlleva al realizar o al cumplir esta necesidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el trabajo que conlleva al cumplir esa necesidad? ¿Cuál sería? Asistir a clases, hacer tareas, estudiar, extra clase. Efectivamente, Benjamín, ¿sí? Pararse temprano, ¿no? ¿Sí? Pararse temprano, escuchar la clase, estudiar, cumplir con cada una de las actividades de acuerdo a la asignatura, ¿sí? Pasar la asignatura, ¿sí? Aguantar a los maestros y por qué no, sobre todo a la de economía, sí es cierto, ¿sí? Para poder pasar la asignatura, ¿sí? Muchas veces dicen, bueno, ni modo, me cae mal el profesor, me cae mal la maestra, pero tengo una meta y la tengo que cumplir, ¿sí? Tengo una meta y la tengo que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, mañana, el jueves que nos toca, trasladarse de su domicilio a su casa, a la escuela, ¿sí? De su domicilio a la escuela y viceversa, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo ahorita con lo de la pandemia, cuidarse, ¿no? Cuidarse, ¿sí? Pararse temprano, ¿sí? Entonces, el trabajo que les cuesta para cumplir esa necesidad. ¿Y cuál sería la satisfacción? ¿Cuál sería la satisfacción? ¿Terminar la carrera? Terminar la carrera, ¿sí? Terminar la carrera y sobre todo desempeñarse en el área, ¿sí? Que ustedes eligieron. Esa sería la satisfacción, el logro, la meta en este caso, que se implementaron. Muchas veces desde chiquito ya traemos, no, yo quiero ser médico, ¿sí? Y lo quiero cumplir. Yo quiero ser ingeniero y lo quiero cumplir. Entonces aparece la necesidad, ¿no? ¿Sí? Aparece la necesidad. Y no nada más tiene que ver en este sentido con respecto a lo económico, ¿sí? También a las necesidades humanas. En este caso sería una necesidad humana que va de la mano también con el aspecto económico. ¿Por qué? Porque el trabajo que les cuesta asistir a la escuela, los camiones, el pasaje, el desayuno, los que son foráneos, la renta, todo, ¿sí? Que va de la mano también, ¿sí? Pero también cuando tenemos una necesidad de comprar algo, que lo requerimos, por ejemplo, si tenemos clases en línea y no tenemos celular, no tenemos computadora, bueno, tengo una necesidad de comprarlo por si quiero ser alguien, ¿sí? Si quiero terminar una carrera, si quiero estudiar una carrera, tengo la necesidad de comprar un celular o una computadora para tomar las clases. Bueno, para poderlo adquirir, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, ¿sí? Trabajar. La satisfacción, tomar mis clases. ¿Por qué? Porque pude adquirir el celular y la computadora para tomar mis clases, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el aspecto económico, en este caso, con respecto a las necesidades y el aspecto humano, ¿sí? El aspecto humano. Muchas veces decimos, bueno, hoy me levanté, hoy me desperté, es un buen día, ¿sí? Es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción. Porque cuánta gente no se duerme y no sabe si va a despertar al otro día. Entonces, cuando nosotros nos despertamos, es una satisfacción, un día más, ¿sí? Voy a ver qué aprendo el día de hoy. Es una satisfacción. Bien, fíjense bien cómo lo dividí, ¿sí? Aparición de la necesidad, que muchas veces desde chico ya traemos qué queremos estudiar, qué queremos en nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Desde chiquito muchas veces juega uno a ser ingeniero, juega uno a ser abogado, ¿sí? Y se nos queda muchas veces no, es que quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, ¿sí? Entonces el trabajo que cuesta para cumplir esa meta. Bien, todo ser humano desde que nace trae consigo una serie de necesidades, ¿sí? Y que hay que, en este caso, satisfacer, ¿sí? Y esta serie de necesidades la vamos a dividir en 3 características. La primera,
que son de carácter orgánico. ¿Cuáles son esas necesidades de carácter orgánico? ¿Cuáles son? Comer, Sería el alimento. Alimento, necesidades de carácter orgánico. ¿Sí alcanzan a ver el pizarroncito? Sí. ¿Sí? Sí. Primero, carácter orgánico. Alimentos. ¿Cuál otro? higiene, ¿Perdón? higiene, Higiene. ¿Qué otro? Agua potable. Agua, beber agua. En todo caso, ¿sí? ¿Por qué dices carácter orgánico? ¿Qué necesita tu cuerpo? Independientemente si es potable o no es potable el agua. ¿Sí? Es beber. Beber. ¿Sí? Es beber agua. Drenaje. No. Carácter orgánico. dormir, ¿Qué necesita tu cuerpo para seguir viviendo? dormir, Dormir. ir al baño, Necesidades fisiológicas. ¿Qué otra? Bañarse. Bañarse. Entra aquí. ¿Sí? Limpieza. Ir al baño. ¿Sí? Necesidades fisiológicas. ¿Qué otro? Lo que necesita tu cuerpo. ¿Qué necesita tu cuerpo? Que son de carácter orgánico. ¿Puedo respirar? ¿Perdón? ¿Puedo respirar bien? ¿O como aire limpio? Oxígeno. ¿Sí? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Sería lo del ejercicio, profesora? Medicamento. Lo del ejercicio, ahorita lo vemos y entra aquí en el primer punto de carácter orgánico, porque lo estamos dividiendo, ¿sí? En 3 categorías o características, ¿sí? El ejercicio. Por ahí me dijeron medicamentos. En todo caso sería Buena salud. salud. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Piense bien aquí. No Muy podría entrar a importante. lo que... ¿Perdón? Que si no podía entrar a lo que es vivienda. De carácter orgánico, vivienda. El cuerpo necesita un lugar, un espacio, ¿sí? Sobre todo, como lo hacía lo de el mono, ¿sí? Cubrirse de las inclemencias del clima, ¿no? ¿Sí? Cubrirse de las inclemencias del clima sería vivienda. La vestimenta puede ser también. Claro, vestido, claro. ¿Qué es lo que hacen las mamás? Y no sé si ya lo he mencionado aquí con usted. ¿Qué hacen las mamás, por ejemplo, cuando están embarazadas y les queda pocos días o un mes para tener al bebé? ¿Qué hacen lo primero Comprar que hacen? ropita. Comprar ropa. Tienen lista la pañalera. Tienen lista la pañalera. ¿Sí? ¿Por qué es importante? El vestido. Es de carácter orgánico. El cuerpo te lo está pidiendo. ¿Sí? El cuerpo te lo está pidiendo. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Puedo borrar?
Fíjense bien, la segunda, características de las necesidades, ¿sí? De las necesidades. Segunda características, son importantes para la supervivencia humana, ¿sí? De tipo afectivo. De tipo afectivo, ¿cuáles serían? Socializar con otras personas, hablar con ellas. ¿Cómo se podría decir? Socializar. Socializar. ¿Cuál otra? Reproducirse. Reproducirse. Son importantes para la supervivencia humana. Entra aquí en la segunda característica o en la primera o en las dos. ¿Dónde entra? La primera, acuérdense que es de carácter orgánico, ¿sí? De carácter orgánico. La segunda son importantes para la supervivencia humana. Reproducirse. ¿Dónde entra? En las dos, ¿no, profe? En las En dos. las dos. Igual digo que las dos. En las dos, ¿sí? Reproducirse. Bien, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, no sé cómo explicarlo bien, profe, pero o sea, hace como ser reconocido por tu tribu, porque, por ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos estudiando para ingeniero civil y queremos que nos reconozcan como tales, ¿no? Que, Les reconozca como tales, que te acepten como tal no, persona. crearnos algo así como una personalidad, por ejemplo, sí, como personalidad. No. Fíjate bien nada más lo que son importantes para la supervivencia humana de tipo afectivo. Por eso lo puse entre paréntesis. ¿Podría ser trabajo colaborativo o trabajo en equipo? No. La familia. No es trabajo colaborativo. ¿Cómo le podrías llamar? Que no sea realmente un trabajo colaborativo, ¿sí? Porque puede ser un juego colaborativo también, ¿sí? ¿Cómo le pueden llamar? Cooperación. ¿Perdón? Relaciones humanas. Relaciones humanas, pero las relaciones humanas es amplia. Cooperación. Cooperación, ¿no? Podría ser pertenecer a un grupo social. No. Amistad. ¿Mandé? Fíjense, aquí en socializar puede ser, pues, la comunicación, ¿no? ¿Sí? La comunicación. Fíjense bien, nada más por eso puse aquí de tipo afectivo. La comunicación, ¿sí? Familia. ¿Sí? Familia. Libertad. A ver, por ejemplo, en este caso. Voy a explicarlo, a ver. Cuando ustedes quieren tener una novia, un novio, ¿qué tienen que hacer primero? Hablarle. Ser Hablar. aptos. La comunicación. Después. 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 ¿Qué sucede? Intentar
Cortejarla. Intentar, pero para esto, fíjense bien, para esto, primero, Confianza. agradar. ¿Qué sucede muchas veces? Aunque anden batallando ustedes, me refiero hombre y mujer, ¿eh? Hombre y mujer, ¿sí? No nada más ahorita con los hombres, ya se da en el caso de las mujeres también, ¿sí? Me refiero a hombre y mujer. Que primero, en todo caso, muchas veces andan ustedes batallando porque quieren estar con alguien, o quieren salir con alguien, o quieren hacerse novio de alguien, o novia de alguien, ¿sí? Pero no se da. ¿Por qué no se da? Porque primero, en todo caso, se tiene que agradar. ¿Cuántas veces se ha escuchado y dicen, bueno, ando detrás de la chava, pero no me pela, o ando detrás del chavo y no me pela? ¿Por qué? Porque probablemente no le agrada como pareja, como novio, como novia, ¿no? ¿Sí? Entonces, agradar, ¿sí? Agradar, y es de tipo afectivo. ¿Sí? Pero antes de agradar, como lo mencionaron ustedes, se tiene que dar una amistad, que también es de tipo afectivo, ¿sí? Una amistad. Primero la amistad, y después, en todo caso, si quieren tener más allá de una amistad, agradar. ¿Qué sucede? Que muchas veces dicen, prefiero tenerte de amigo, ¿sí? Que tener una relación de pareja. Entonces, prefiero tener una amistad contigo, ¿sí? Entonces debe de haber, o debe de, en este caso, existir, que las dos partes se deben de agradar para que haya una relación. Dudas. Dudas. Piense bien, de tipo afectivo. Son importantes para la supervivencia humana. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con la de la lectura? ¿No andaban en manadas? ¿No se comunicaban entre ellos por medio de el sonido gutural? ¿Sí? Bien, dudas. Tres. Tienen por objeto la elevación del nivel de vida. La tercera, en este caso, característica, ¿sí? Característica de las necesidades. Hay necesidades, por ejemplo, que tienen por objeto la elevación del nivel de vida. Para que lo entiendan mejor, el estatus social. Puede ser un vehículo. Ingresos. Ingresos. Los estudios. Ingresos. Estudios. Vivienda del aquí. Estudios. ¿Qué le podríamos llamar sinónimo de estudio? Aprendizaje. Educación. Una profesión. Educación. A ver, diferencia de educación y conocimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Es igual? Podría ser que uno se adquiere por medio de experiencia, pero sin algún papel oficial. ¿Cuál? Por ejemplo, la educación, pues sean como un certificado.
pero eso no valía 100% que tengas todo el conocimiento. Y Efectivamente, y una persona efectivamente, que Oscar, tiene todo el conocimiento, pues es porque ya tuvo una experiencia. efectivamente. Maestra, Así, pero son cosas diferentes, ¿no? sí, por eso es lo Porque que también dije, no se es puede igual, tener, no es igual, ¿sí? se puede tener Yo dije, como ¿es igual o es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es de la diferencia? Yo no hablo con cuadritos, ya lo dije, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Educación, conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Búsquenlo en internet. Ahí tienen internet ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Podría decir que la educación es como los valores que tú tengas como persona y el conocimiento es lo que tú aprendes, ¿no? De algún aspecto en específico. Vas aprendiendo el conocimiento por medio de experiencias, ¿sí? El conocimiento lo vas adquiriendo por medio de experiencia, ¿sí? ¿Y la educación? Búsquenlo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y no confundan también luego, llegan a confundir mucho con trabajo y empleo, es totalmente diferente, ¿eh? Fíjense bien, conocimiento, educación, ¿qué es? Díganme qué es. Yo no lo sé, díganmelo ustedes. Yo no lo sé. El conocimiento podría ser como la capacidad que tiene uno sobre ciertos temas. Bueno, es que va a sonar como que muy redundante. Es el saber y la educación siento que es como Dice saber. la, ¿Y la educación? como la enseñanza, ¿Y entonces como, no te enseñan para saber? sí, pero que te enseñen no quiere decir que sepas. Por ejemplo, usted ahorita Entonces, nos ¿para qué te está, enseñan? ¿eh? Entonces, ¿para qué te enseñan si no vas a aprender, no vas a saber? ¿Para qué te estoy enseñando ahorita si no vas a aprender, si no vas a saber? La educación es un grado académico, ¿no? ¿Cuál es un grado académico? ¿Cuál es un grado académico? Lo Yo ya lo escolar. busqué y me Bien. sale que pues están ampliamente relacionados, pero la diferencia es que la educación es un proceso formal, mientras que el conocimiento es una experiencia informal. Dame ejemplos. ¿Quién les dio relaciones humanas? ¿Quién les dio relaciones humanas? A mí me dio Carlos Chilpa. Carlos Chilpa, me extraña, es buenísimo Carlos Chilpa en esto. ¿Sí? Si ustedes no aprovecharon el conocimiento de Carlos Chilpa, hijo, estamos mal. ¿Sí? Carlos Chilpa sabe mucho Carlos Chilpa. Puede decir que la educación tiene como que una referencia hacia lo moral, ¿no? Y pues dice que lo podemos aprender de experiencias informales y el ¿Cuáles conocimiento, experiencias informales? ¿Cuáles son esas? pues podría ser la interacción con la sociedad, ¿no? Con ¿Cuál? algún grupo, la interacción con la sociedad, con tu familia, o sea, ¿Eso sería el informal? no. Le digo, profesora, que la formal sería que estuviera avalado por una institución. Bueno, le voy a poner un ejemplo, a ver si me entiendo. Por ejemplo, nosotros como ingenieros civiles tenemos cierto conocimiento que nos da la escuela y comparado con, por ejemplo, con un maestro, con un chalán que viene teniendo experiencias en la construcción, va a ser diferente al que nosotros tenemos en la escuela. Uh-huh. ¿Y en la educación? Y lo están buscando en internet. ¿Cuál es el problema aquí?
que están acostumbrados ustedes a buscar las cosas en internet y no razonan y les está costando mucho trabajo. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Ya vieron? Se dieron cuenta que les está costando trabajo definir con sus propias palabras qué es educación y qué es conocimiento, y si es igual o hay diferencia. Me extraña, por ejemplo, con esto lo tenían que haber visto ustedes en relaciones humanas, ¿sí? Por eso pregunto que quién les dio. Carlos Chilpa, excelente profesor, ¿sí? No sé en línea, pero presencial es buen profesor. Presencial es buen profesor. En línea no sé si fue buen profesor. Presencial es buen profesor. Otro profesor de la academia, la maestra Adriana Forzanti, ¿sí? No sé si les dio clase a ustedes, ¿no? Buena profesora también, ¿sí? Patti, es buena profesora, Patti. En relaciones humanas, es buena profesora, ¿sí? Bien. Fíjense bien, que no sepan ustedes ya, tercer semestre, ingenieros civiles, que es educación y que es conocimiento, y lo llegan a confundir y piensan que esto es igual, ¿sí? Es igual. Nos toca el próximo jueves clase, me lo investigan y pregunto por lista, ¿sí? Sí, profesora. Bien. No lo lean. Ese es el problema que tienen ahorita, ¿sí? Que les cuesta trabajo. Profa, Hey. es que, bueno, yo, la educación es lo que ahorita estamos recibiendo y el conocimiento es algo que aprendemos informalmente. Un ejemplo sería que muchas veces uno está, un ejemplo rápido, hay veces que vemos a los trabajadores que están trabajando y con el simple hecho de ver cómo clavan un clavo, nosotros ya aprendimos. Lo estás aprendiendo. Ajá, nada más y informalmente, nada más así de Sí. vista y ya. Sí. Eso yo siento Estoy de que acuerdo. ¿no? En el Ajá. conocimiento, ¿sí? En el conocimiento y la ¿Y educación. la educación? Uh-huh. Eso es algo que... ¿cómo se lo explico? Es que es algo que ya se trae arraigado desde el inicio, pues como la primaria y todo eso. Eso es es que si lo investigo y me pregunta. Es que, maestra, también se puede tener educación sin tener estudios. Maestra, podría ser que la educación te enseñan pero de una forma teórica y el conocimiento ya es por medio de una experiencia. ¿Quién está hablando? ¿Oscar? Sí. Investíguenlo. ¿Sí? Y lo vemos la siguiente clase. López Bastida ahí va con lo de conocimiento, ¿sí? El conocimiento prácticamente se adquiere por medio de la experiencia, ¿sí? Por medio de la experiencia. Ya lo había mencionado, creo que Oscar ya lo había mencionado desde un principio eso, ¿no? ¿Sí? Del conocimiento, ¿sí? Pero no saben qué es educación, qué implica la educación, ¿sí? ¿Y dónde está la diferencia entre conocimiento y educación? Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, uno adquiere conocimiento desde que nace, ¿no? Inclusive hasta el caminar, ¿no? ¿Sí? Los niños, ¿qué hacen? Se dan cuenta de las palabras, ¿no? Cómo no vamos lejos, por ejemplo, ¿sí? No vamos lejos, que muchas veces, si los que venimos porque yo también soy de provincia, ¿sí? Decimos ciertas palabras que aquí lo dicen diferente y pensamos que nosotros lo decimos bien, ¿sí? Pero ese es el conocimiento que adquirimos muchas veces de nuestros padres o de nuestras amistades en el pueblo, ¿sí? Por eso digo, el conocimiento se va adquiriendo, ¿no? Se va adquiriendo, ¿sí? Los niños, por ejemplo, repiten lo que lo escucha de los adultos, es el conocimiento, ¿sí? Pero le falta explicar lo que es educación.
¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sale? Bien, aparte del conocimiento de la educación, que estamos en las necesidades, el estatus social. El estatus social de una persona. Vamos a hablar a nivel individual de una persona, su estatus social. Para que tenga un estatus social, bueno, hablábamos que en este caso puede tener ingresos, ¿no? ¿Sí? Puede tener educación, puede tener conocimiento. ¿Qué otro? Fama. ¿Perdón? Reconocimiento. ¿Reconocimiento? Sí, pues un ejemplo sería el presidente, ¿no? Todos pues tiene un estatus. Estatus, el Puede presidente. ser un puesto gubernamental o de trabajo, o también puede ser la fama, no sé. La fama. ¿Qué te da la fama? ¿Qué te da la fama? Tener como el control de, no sé, el poder como de poder, sí que el poder de poder difundir algo, o como seguidores, no sé. Influencia. Eso. ¿Cómo? Que le da influencia a la fama. Que le da la influencia. ¿Y por qué le da la influencia? O bueno, con la fama influencias a las personas. ¿Por qué es influyente? ¿Por qué es influyente? ¿Por qué es influyente? Porque muchas personas quieren ser como esa persona. ¿Mandé? Porque muchas personas quieren tener la vida de esa persona o ser como esa persona. No, eso es muy aparte, ¿sí? O se identifican con esa persona. No, eso ya es muy aparte, ¿sí? Pero a una persona, a ver, ¿por qué se le da fama a una persona? ¿Por qué? Por nosotros, porque nosotros ¿Talento? lo vemos, ¿no? No dije quiénes. No dije quiénes. Es como los... ¿Por qué? Porque tiene talento Estilo de o vida. belleza, tiene ciertos atributos. Entonces ya no entraría aquí. Dije el estatus social. ¿Se le da la fama? ¿Por qué? ¿Porque tiene conocimiento? Porque a veces tienen muchos lujos, ¿no? Entonces, comodidades. Ingresos. Por sus logros. Entonces sería ingresos, ¿no? Una persona es reconocida. Ahí está Slim. ¿Por qué es reconocida Slim? ¿Por qué es reconocida? Por su dinero. Entonces, ¿entra la fama aquí? Pero ahí no podría entrar también las actividades que realizan ellos, porque por ejemplo, pues un cantante es conocido por lo que canta, ¿no? No. Y eso es lo que le da fama, ¿no? No. El estatus social te lo da los ingresos, ¿no? Independientemente de la actividad que realices, ¿sí? Que seas un capitalista, que seas un inversionista, que seas un cantante. El estatus social, si tienes fama, ¿sí? Cantas, y de lo que cantas, ¿sí? Tienes ingresos, probablemente tienes conocimiento, ¿no? Probablemente, dije. Probablemente, ¿sí? Y por eso te da estatus social, ¿sí?
Entonces, no entra aquí la fama. No entra la fama. ¿Sí? ¿Qué otro elemento te da un estatus social que no sea la fama? La ubicación de tu hogar o de tu vivienda. Si tú vives en Polanco, ¿por qué vives en Polanco? ¿El talento puede ser? ¿Perdón? Talento. ¿El talento te da el estatus social? ¿El talento te da el estatus social? ¿O es conocimiento? Podría ser igual por nuestra personalidad, ¿no? Por tu personalidad, entonces no entra aquí, entra en el anterior. De tipo afectivo. Tu carácter, ¿no? Es de tipo afectivo. No confundir. Miren cómo los hago razonar, ¿eh? Jole, cuesta trabajo, ¿eh? Son muy técnicos ustedes, ¿eh? Los más importantes son estos tres. ¿Sí? Estos tres. Sí, por ejemplo, una persona que es famosa, ¿por qué es famosa? Tiene ingresos. ¿De dónde provienen sus ingresos? De lo que canta, ¿sí? De sus composiciones, hablando en este caso de un artista, por decirlo así. Conocimiento, ¿sí? Si el presidente, por ejemplo, tiene un estatus social, ¿sí? Tiene un estatus social, tiene sus ingresos. Y probablemente venga, de su educación, de su conocimiento. ¿Sí? ¿Y por qué no? En todo caso, del derecho a la cultura. ¿Sí? Derecho a la cultura. ¿Sí? Por eso dije, se desprende de todo aquí. De estos tres puntos. ¿Sí? Si tienes una residencia, vives en San Jerónimo, vives en Santa Fe, vives en La Roma, vives en Polanco, vives en Los Pinos, ¿por qué vives ahí? ¿Por qué vives ahí? Ingresos. Ingresos. ¿Sí? ¿Y por qué tienes ingresos? Porque tienes educación y tienes conocimiento. ¿Sí? ¿Sí, Tonatio? Se desprende de estos tres, ¿sí? Bueno, también los secuestradores, los rateros, los narcotraficantes viven bien, tienen buenas casas, buenas residencias, pero eso en economía no se toca. En vez de ayudar a la economía, perjudica, ¿sí? Perjudica la economía. Uh-huh. ¿Dudas? ¿Dudas? Bien. Hablando de las necesidades. ¿Qué horas son? 8:43. Hablando de las necesidades, ¿todos los países tienen las mismas necesidades? No. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Sí, pero en diferente nivel. Hay algunos que producen unas cosas y otros que no. Por favor, algunos países tienen unos recursos y otros no los tienen disponibles. Por eso existe el comercio. ¿Alguien más? Yo digo que todos tienen las mismas necesidades, más sin embargo no todos tienen los mismos recursos para satisfacerlos. Todos tienen, hasta las potencias tienen las mismas necesidades, los países desarrollados. No creo, creo que, por ejemplo, las potencias, a diferencia de, por ejemplo, países menos desarrollados, ya habrán satisfacido muchas necesidades, a diferencia de otros menos desarrollados.
¿Alguien más? Yo creo que la necesidad siempre va a estar, pero como a diferencia de los países desarrollados, allá sí se llegan a satisfacer a mayor número de pobladores que acá, pero la necesidad siempre está. Dice, todos los países tienen las mismas necesidades. No, No. no. Y creo que ninguna persona tiene las mismas necesidades tampoco. Cada persona es distinta. Todos tenemos Efectivamente, diferentes necesidades. cada persona tiene diferentes necesidades, al igual que los países. Sí, Tienen así diferentes necesidades, ¿sí? Y depende de ciertos factores. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de ellos? La disponibilidad. Área geográfica, diferente, ¿sí? Por ejemplo, México, vamos a poner México, Estados Unidos. Diferentes las necesidades, ¿sí? Hay personas aquí, por ejemplo, que quisieran comer diario carne. En Estados Unidos hay personas que lo comen diario, mariscos, diario, ¿sí? Hay personas que aquí, por ejemplo, por eso dije diferentes las necesidades. Hay personas aquí que añoran tener una casita. En Estados Unidos probablemente tienen casa y están pensando en algo más, ¿sí? Entonces, el área geográfica donde nacemos es importantísimo, ¿sí? Donde nacemos es importantísimo. Otro factor importantísimo aquí, clase o grupo social. ¿Sí? ¿Qué otro factor? ¿En eso de clase ya entra el nivel socioeconómico? Nivel socioeconómico, aquí entra, ¿sí? El nivel socioeconómico, las clases sociales, ¿sí? El momento histórico en el que vive. ¿Sí? El momento histórico en el que vive. ¿Qué otro? ¿Podría entrar algunos aspectos políticos? Aspectos políticos importantísimos. ¿Qué otro? Aspectos políticos importantes. ¿Qué otro? Si se encuentran en estado de guerra. No. En todo caso sería el grado de desarrollo de cada país, ¿sí? El grado de desarrollo de cada país. ¿Mm? Entonces, si ustedes pueden observar, no todos tenemos las mismas ¿sí? necesidades, no todos los países. Aquí, por ejemplo, con respecto a ustedes, ¿tienen las mismas necesidades todos? Ahorita, por ejemplo, en cuestión de la alimentación, probablemente a algunos se les antoje unos tacos dorados, a otros se les antoje unos tacos normales, a otros se les antoje unos huevos, y son las mismas necesidades. Las mismas necesidades de alimentarse. Eso sí, ¿sí? De ingerir alimentos, ¿sí? Pero diferente a necesidad con respecto al bien, al producto, ¿sí? Por eso decía yo, hay personas que, por ejemplo, añoran tener una casita, otros están pensando más allá de una casita, ¿sí? Por ejemplo, el modo en que esté repartida la renta de sus habitantes es diferente a la de México, a la de Estados Unidos y a la de Cuba. Es diferente, ¿sí? A comparación de países desarrollados. Y en cambio aquí, ¿qué sucede? ¿Qué dice López Obrador? Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Por qué? Porque la renta no es distribuida equitativamente.
¿sí? Los trabajos inclusive, ¿sí? No son iguales. ¿Sí? Los trabajos no son iguales, por consiguiente los ingresos no son iguales. Hay diferencia de ingresos. Y lo digo porque luego en la escuela se quejan las secretarias, ¿sí? Ella hace más y gana menos. Cierta persona hace menos y gana más. ¿Qué quiere decir? La renta no es equitativa. Los salarios no son equitativos. ¿Sí? Entonces, no todos los países tienen las mismas necesidades y lo estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Nosotros mismos no todos tenemos las mismas necesidades. Si alguien, por ejemplo, tiene una computadora y está pensando en otra mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, el compañero que tiene un celular, ahorita quiere una computadora. Probablemente el que la tiene ya está pensando en otra mucho mejor. ¿Tan claro? ¿Verdad? Dudas. Dudas. ¿Problemas en la clase? ¿Problemas en la clase? No, profesora, ninguno. ¿No? No, todo bien. Bien. Miren, en algunas ocasiones sí, soy fuerte al llamarles la atención, pero es por el bien de ustedes, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, la clase economía es razonamiento. Yo lo hago así, ¿sí? Yo la hago que razonen. Yo hago esa interacción, ¿sí? De preguntas, respuestas, para que su mente se vaya agilizando, ¿sí? La carrera que ustedes eligieron, la eligieron porque les gusta y porque es técnica, no les gusta lo teórico, pero es importantísimo razonar, ¿sí? Y más en el área de ustedes. Más en el área de ustedes. Ustedes tienen una responsabilidad muy fuerte ante la sociedad con respecto a la construcción, ¿sí? Y deben de utilizar su cabecita por las obras que vayan a realizar, ¿sí? Paso lista. Álvarez Rubio. Presente, maestra. Barrera Cruz. Presente, maestro. Flores Rosales. Presente. García Núñez. Presente, profa. Bien. García Ramírez. Presente. Gómez García Belén. Gómez Martínez.